Sean bienvenidos y bienvenidas a El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales, es un placer estar con ustedes. Vamos con los titulares del día. Los ministros de Energía y Justicia renunciaron en Ucrania. Se trata de las primeras afectaciones al gabinete del presidente Volodymyr Zelensky en el marco de un escándalo de corrupción que sacude al sector energético de ese territorio inmerso en la guerra contra Rusia. Hay preocupación en torno al futuro de Gaza en medio de filtraciones acerca de un supuesto plan para dividir al enclave palestino. Sería una parte controlada por Israel y otra por parte de Hamás. En el terreno, el ejército israelí dio luz verde a la apertura de un paso fronterizo en el norte de la franja. No fueron incidentes aislados, así describe la ONG Human Rights Watch los casos de tortura y malos tratos que sufrieron los migrantes venezolanos en la megacárcel de El Salvador, de la que presume el presidente Nayib Bukele. Con miles de vuelos retrasados o cancelados, Estados Unidos se alista para una temporada de vacaciones bastante inusual. En nuestra crónica de economía hablamos con el alcalde de Miami sobre el impacto sobre la ciudad del cierre administrativo que ya completa 43 días. En revista de prensa comentamos, entre otras cuestiones, los reportes de la prensa estadounidense al respecto de los nuevos correos electrónicos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, publicados este miércoles por congresistas del Partido Demócrata y que involucran al presidente Donald Trump. Marta Moya tiene más información, lo abordamos en minutos. Comenzamos. El gobierno ucraniano afronta un nuevo desafío en medio de su actual guerra con Rusia. Hay un escándalo de corrupción en el seno del Ejecutivo que ya tiene sus primeras consecuencias en el gabinete. La ministra de Energía y el ministro de Justicia presentaron sus renuncias en las últimas horas en el marco de unas pesquisas en el sector. El presidente Zelensky previamente había pedido la salida de ambos jefes de cartera, mientras la Fiscalía señala a un aliado cercano del mandatario. Veamos. Fajos de billetes presuntamente provenientes del sector energético de Ucrania. Las agencias anticorrupción de Kiev desmantelaron una red criminal de alto nivel que involucraría un plan de malversación de $100 millones. En el ojo del huracán se encuentra el ministro de Justicia de Ucrania, German Galushenko, también exministro de Energía, que fue suspendido después de que se hiciera pública una conversación grabada entre él y los sospechosos. Se les indica de aceptar beneficios personales a cambio del control del flujo de dinero en el sector energético. Por su parte, la actual titular de la cartera de energía, Svitlana Hrinchuk, también presentó su dimisión. Según los investigadores, el cerebro de este plan es Timur Mindich, un aliado cercano del presidente Zelensky. Creo que el ministro de Justicia y la ministra de Energía ya no pueden seguir en sus cargos. Es una cuestión de confianza. Si hay acusaciones, deben abordarse y suspenderlos de sus funciones. Es una decisión de emergencia. La investigación de 15 meses sobre el sector energético condujo al arresto de 5 personas y a la imputación de 7 el martes. El gobierno destituyó el Consejo de Supervisión de la empresa de energía nuclear, Energoatom, considerada por los investigadores como una pieza clave del entramado de corrupción. La Fiscalía acusa a Energoatom de obligar a los contratistas a pagar comisiones ilegales y afirma que varios altos ejecutivos se beneficiaron de ello. El escándalo se produce en un momento de intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania y probablemente aumentará la presión sobre Volodymyr Zelensky. El presidente ya fue objeto de críticas a principios de este año cuando intentó limitar el poder de los organismos anticorrupción de Ucrania, antes de acabar cediendo tras las protestas masivas y la reacción de la Unión Europea. Mientras tanto, en el frente de guerra continúan los combates en Pokrovsk con una perspectiva más favorable para Rusia, quien logró filtrar a cientos de soldados en la ciudad actualmente rodeada. Considerada por Moscú como la puerta de entrada a Donetsk, la urbe ha sufrido las consecuencias de la guerra desde un inicio. Veamos más en este informe de Ramiro Cuevar Verena. La batalla de Pokrovsk continúa recrudeciéndose. En los últimos días, Rusia ha logrado avances importantes en la localidad ubicada en Donetsk, principal foco de la guerra en Ucrania actualmente. Si bien la situación en Pokrovsk se volvió delicada, con el ingreso de alrededor de 300 miembros del ejército ruso a la ciudad, el impacto que tuvo el conflicto ruso-ucraniano en la urbe fue prácticamente inmediato. En junio de 2022, cientos de mujeres, niños y ancianos encabezaron las evacuaciones de la ciudad.
la cual albergaba cerca de 60.000 habitantes antes de la guerra, y para mayo de 2025 apenas quedaban 1.915. También fue un objetivo de los bombardeos rusos desde el comienzo, provocando la muerte de decenas y la destrucción de infraestructuras claves como la Universidad Nacional Técnica o puentes. En las últimas semanas, Pokrovsk se posicionó en el centro de la puja dialéctica de ambos bandos, como cuando el presidente ruso Vladimir Putin visitó el hospital militar. La situación general en la zona de la operación militar especial se está desarrollando favorablemente para nosotros, en dos lugares. Como saben, ya lo hemos declarado públicamente. En Kupiansk y Pokrovsk, el enemigo ha sido bloqueado y rodeado. O cuando el líder ucraniano Volodymyr Zelensky resaltó la importancia simbólica que tiene una victoria para Moscú. Es muy importante para Rusia hacer todo lo posible por capturar Pokrovsk. De cualquier forma, demostrar su éxito en el campo de batalla. Necesitan demostrar su éxito. Entonces podrán retomar el discurso. Les dijimos que capturaríamos el Donbass. Con un alto el fuego lejos en el horizonte, los combates siguen y Rusia pareciera estar cerca de hacerse con la que llama la puerta de entrada a Donetsk. Cambiamos de tema. Hay inquietud sobre el futuro de la Franja de Gaza luego de que varias fuentes recogieran un eventual plan para dividir al enclave en dos territorios controlados de manera aislada por Israel y por el grupo Hamas. De acuerdo con esta misma información, la reconstrucción del devastado enclave se vería limitada al lado bajo tutela israelí. Todo esto mientras el ejército de Israel permitió la apertura del paso humanitario de Siquim, al norte de Gaza. Estos bloques de hormigón amarillos dividen la Franja de Gaza en dos. Un lado, que constituye el 53% del territorio, está actualmente bajo control israelí y fuertemente custodiado por tropas. En el otro 47%, casi todos los 2 millones de habitantes del enclave viven hacinados en campamentos y entre escombros. Según la siguiente fase del acuerdo de tregua respaldado por Estados Unidos, las fuerzas israelíes deben retirarse aún más, pero muchos temen que se estén preparando para quedarse. Esto es inaceptable. Rechazamos que la ocupación permanezca con nosotros. Queremos vivir con dignidad sobre los escombros de nuestras tierras. Queremos respirar el aire de nuestro país. Esto es injusto. Los militantes de Hamas reaparecieron y comenzaron a imponer su dominio en el oeste. Israel se niega a retirarse del este hasta que el grupo haya depuesto las armas y se haya establecido una fuerza de seguridad multinacional. Pero su creación está resultando difícil. Fuentes han informado a Reuters de que los gobiernos siguen mostrándose reacios a enviar tropas, especialmente si sus responsabilidades van más allá del mantenimiento de la paz y se extienden al enfrentamiento con los militantes. Un portavoz de Hamas afirmó recientemente que el grupo está dispuesto a ceder el poder a una entidad tecnocrática palestina. Y una propuesta de los estados europeos y árabes, como Jordania, es que la autoridad palestina y su policía ayuden a mantener el orden en Gaza. Por lo tanto, creo que es imperativo que tengamos una policía palestina que se encargue de la seguridad de los palestinos. Eso debe contar con el apoyo de la Fuerza Internacional de Estabilización. Sin embargo, Israel se opone a la idea de que la autoridad palestina participe y sigue sin encontrarse una forma de llenar el vacío de poder. Sin un impulso concentrado por parte de Estados Unidos, muchos diplomáticos internacionales han afirmado que creen que la línea de demarcación actual podría convertirse en la frontera de facto, posiblemente durante años. Los esfuerzos de reconstrucción podrían limitarse entonces al 53% que controla Israel. Esto también aislaría a los palestinos de algunas de las únicas tierras agrícolas fértiles de Gaza, privándoles aún más de la oportunidad de prosperar. Más noticias. 20 soldados turcos murieron este miércoles en un accidente aéreo que involucró a un avión militar de carga que cayó en Georgia, en el Cáucaso. Los 20 uniformados integraban la tripulación total de una aeronave Hércules C-130, una de las más populares en este uso en todo el mundo. El avión partió desde Azerbaiyán rumbo a Turquía y el siniestro tuvo lugar poco después de cruzar la frontera georgiana. Se desconocen los motivos del accidente, mientras que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que se han encontrado 19 cuerpos y también se halló la caja negra. Estamos investigando este trágico incidente desde todas las perspectivas. Las autoridades georgianas están brindando la máxima colaboración y cooperación durante este proceso. Nuestros hermanos azerbaiyanos también están proporcionando todo el apoyo y las contribuciones necesarias.
Tras casi un año de estar detenido, el gobierno de Argelia aceptó indultar al escritor franco-argelino Boualem Sansal. Según un comunicado de presidencia del país del norte de África, quien menciona una solicitud de Alemania. La medida fue celebrada por el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, aunque conforme a las autoridades de Argel, la administración Macron no estuvo expresamente involucrada en la decisión de liberar a Sansal. Veamos más en este informe. Tras casi un año tras las rejas, Boualem Sansal parece ver la luz al final del túnel, detenido en noviembre de 2024 en Argel por atentar contra la integridad del territorio argelino en plena crisis diplomática entre Francia y Argelia tras el reconocimiento por parte de París de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. El escritor, que había apoyado la decisión del gobierno Macron, fue condenado en firme a 5 años de prisión en julio. En la Asamblea Nacional, el primer ministro de Francia celebró el anuncio y pidió que pueda reunirse con sus familiares lo antes posible. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han contribuido a esta liberación, llevada a cabo con respeto y serenidad. Sin embargo, según la presidencia argelina, la administración francesa no estuvo directamente involucrada en la decisión. El 10 de noviembre de 2025, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibió una solicitud de indulto para Boualem Sansal por parte de Frank-Walter Steinmeier, presidente de la República Federal de Alemania, país amigo. El presidente de la República respondió favorablemente a esta solicitud, que llamó su atención por su carácter humanitario. Sansal, de 80 años, sufre de cáncer y es conocido por su postura crítica tanto hacia los islamistas radicales como hacia el gobierno de Abdelmadjid Tebboune. Francia ha denunciado repetidamente su encarcelamiento. Además, el gobierno Macron sigue exigiendo la liberación del periodista Christopher Gleizé, condenado el 29 de junio a 7 años de prisión por apología al terrorismo y por promover propaganda contra los intereses nacionales de Argelia. Su juicio de apelación está previsto para el 3 de diciembre. Fue aprobada en Francia de manera preliminar la suspensión de la reforma pensional, un punto de discusión que se ha mostrado clave en la estabilidad del Ejecutivo. La Asamblea Nacional debatió el rechazo a un artículo de la Ley de Financiación de la Seguridad Social que supone la reducción gradual de la edad de jubilación hasta los 64 años. Esta es una de las mayores concesiones del segundo mandato del primer ministro Sébastien Lecornu, con miras a obtener apoyo de los socialistas para la legislatura. Nuevo capítulo de los archivos de Jeffrey Epstein. Los demócratas en la Cámara de Representantes hicieron públicos unos correos electrónicos que vuelven a incidir sobre el papel del presidente Donald Trump. De acuerdo con esos documentos del año 2011 difundidos ahora en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, el mandatario compartió horas con víctimas de tráfico sexual en la residencia de Epstein, un multimillonario condenado por varios delitos, entre ellos abuso sexual, y que se suicidó en 2019. De esos emails también se desprende que Trump sabía de las chicas, cito textualmente. Para la Casa Blanca se trata de una filtración selectiva para montar una narrativa falsa. La ONG Human Rights Watch denuncia lo que ocurría dentro de los muros de la megacárcel del Secot de Nayib Bukele en El Salvador. El informe reúne testimonios de los venezolanos deportados por Estados Unidos que estuvieron en el penal alrededor de 4 meses. Golpes, tortura e incluso denuncia a la organización violencia sexual. El reporte de la Organización de Derechos Humanos es amplio. Veamos. Cabezas rapadas y cautiverio fueron las únicas imágenes que resumieron el temido Secot de Nayib Bukele en El Salvador, pero Human Rights Watch quiso ahondar en lo que escondían sus muros. Por ello entrevistó a 40 de los 252 venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador, a la temida cárcel de máxima seguridad. Unos testimonios que hablan por sí solos. El director de la prisión nos dijo: llegaron al infierno. En los meses que siguieron, el abanico de agravios fue amplio. Mientras unos solamente recibieron golpes y vejaciones, otros sufrieron tortura. Me siguieron pegando en el estómago y cuando traté de agarrar aire me empecé a ahogar con la sangre. Mis compañeros de celda gritaban auxilio diciendo que nos estaban matando, pero los oficiales decían que solo nos querían hacer sufrir. Sufrimiento que para algunos pasó al plano sexual. Human Rights Watch denuncia violaciones. 4 guardias abusaron sexualmente de él y lo obligaron a practicar sexo oral a uno de ellos. Los detenidos dijeron que el abuso sexual afectó a más personas. Finalizado el castigo, los venezolanos fueron devueltos al país del que huyeron. ¡Fascista! ¡Tú eres el terrorista!
y Nicolás Maduro lo tomó como una victoria diplomática. Pero la acción no le saldría gratuita. Maduro tuvo que liberar a 10 estadounidenses y al menos a 66 presos políticos venezolanos a cambio de los 252 migrantes, quienes tuvieron que empezar de cero, un sueño americano que para ellos fue en realidad una pesadilla. Llegó el momento para la información del mundo de la economía. Daniela Blandón se une a este estudio. Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Vamos a comenzar esta crónica hablando de todavía esas repercusiones que tiene el cierre de gobierno, el shutdown en Estados Unidos, y hablamos con el alcalde de Miami, importante destino turístico en la Unión Americana. Por supuesto que sí. Primero, un resumen rápido. La Cámara de Representantes intentará poner fin a este cierre de gobierno, que es el más largo en la historia del país, este miércoles, con una votación en la tarde sobre un paquete de financiación provisional. De esta manera se podría reactivar la asistencia alimentaria, pagar a cientos de miles de empleados federales y restablecer el sistema de control de tráfico aéreo que se encuentra paralizado por estos 43 días de shutdown. En todo este contexto vamos a hablar de las aerolíneas estadounidenses que cancelaron casi 900 vuelos el miércoles, la menor cantidad en 6 días, en cumplimiento de esa exigencia de la que tanto hemos hablado acá de la Administración Federal de Aviación de cancelar el 6% de los vuelos en los 40 aeropuertos más concurridos para abordar estas preocupaciones de seguridad aérea. Y uno de los más afectados es, por supuesto, el Aeropuerto Internacional de Miami. Por eso conversamos con Francis Suárez. Él es el alcalde de esta ciudad, una de las más importantes de la Florida, quien participa esta semana en un congreso turístico en Arabia Saudita. Y esto nos dijo. Bueno, muy preocupante, obviamente, entendiendo que la economía de Miami en grande parte depende del turismo. Tenemos 27 millones de personas que visitan nuestra ciudad anualmente, 27 millones. Y tenemos una población de solo 3 millones, o sea, es casi 10 veces la cantidad de personas que vienen a visitarnos que viven en nuestra ciudad. Así que eso impacta no solo el motor económico que es el aeropuerto, que en sí tiene miles de empleados y es una economía en sí mismo, pero también impacta lo que es la macroeconomía de los pequeños negociantes que día tras día dependen de los turistas que vienen a nuestra ciudad para invertir y para disfrutar. Así que nosotros obviamente estamos rezando por una solución rápida para que no le siga impactando a nuestra comunidad y a nuestra economía. Otro rubro que hemos visto afectado en estas semanas es el de los cupones alimenticios. Pues Juan, primero veamos cómo el alcalde de Miami nos dijo que una de las consecuencias del cierre administrativo es que está dificultando la lucha contra la pobreza en una de las ciudades más importantes de este estado. Bueno, Miami tiene, como todas las grandes ciudades, personas que dependen de este tipo de servicios, este tipo de recursos para ellos poder vivir, ¿no? Y gracias al trabajo que hemos hecho en nuestra administración, tenemos el nivel de desamparado más bajo en básicamente 11 años. Tenemos 536 personas sin albergue en las calles, que es un número muy pequeño en comparación con las ciudades grandes de los Estados Unidos. Pero nosotros queremos llegar a cero. Y cuando estos tipos de subsidios que ayudan a las personas en lo más básico no son disponibles, arriesgan que se aumente esa cifra, que es una cifra tan critical en cómo nosotros proveemos servicios día tras día para las personas más vulnerables en nuestra ciudad. Así que obviamente no solo del turismo, pero también las personas vulnerables queremos asegurar que ellos tengan lo que ellos necesitan para sobrevivir y poder enfocarse en mejorar sus circunstancias. Estos beneficios alimentarios que son un importante tema de discusión en Estados Unidos, pero que en este momento están enredados en las cortes. Bueno, vamos por orden. Hay una orden judicial que obligaba al gobierno de Donald Trump a financiar completamente la ayuda alimentaria para 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos este mes, en medio de este cierre del gobierno federal. Esto fue el jueves de la semana pasada, después de que el 1 de noviembre se comenzaran a quedar desfinanciados este programa. A través del programa, como lo decimos, conocido como SNAP.
La Corte Suprema había suspendido esa orden apenas horas después de ese jueves de esa suspensión. La Corte la suspende, de esa orden, perdón. Y luego varios jueces y fiscales estatales intentan revivirla, pues el martes el Alto Tribunal se pronunció a favor de la administración, se extendió en esa suspensión. En otras palabras, todo esto tan enredado que parece, la decisión permite por ahora que el gobierno continúe reteniendo cerca de 4.000 millones de dólares de ese programa de asistencia nutricional suplementaria que sirve a 1 de cada 8 estadounidenses. Y ahora los afectados no solamente son los beneficiarios del programa, sino también los pequeños comerciantes que les venden los alimentos, como escuchamos a continuación. Para ser honesto, cuando vi por primera vez que esto podía suceder, pensé, imposible que lo permitan. Quizás jueguen con otras cosas, pero no con la comida de la gente, justo antes del frío y las fiestas navideñas. No van a usar eso como excusa, pero lo hicieron. Todo esto tiene un efecto dominó, ¿verdad? Nuestras ventas han bajado entre un 8% y un 10% con respecto al mes pasado. Están disminuyendo y volvemos a ver ese umbral crítico. Esperamos que se equilibre en el futuro y que se solucionen los problemas. Estaremos muy pendientes a lo que ocurre finalmente con ese cierre de gobierno. Daniela Blandón, editora económica de France 24, gracias. Bueno, Juan, acá estaremos después. A ustedes también el agradecimiento. Seguimos aquí con más información en el mundo. Ahora es momento de revista de prensa. Momento de repasar los principales titulares. ¿Cómo abren los medios del mundo? Está ya con nosotros Marta Moya, bienvenida. Hola Juan, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en Estados Unidos de la mano de este revuelo nuevo que hay en torno a los archivos de Jeffrey Epstein. Los demócratas en la Cámara que han publicado estos nuevos correos electrónicos que vuelven a incidir en ese papel del presidente Donald Trump. Sí, Juan, concretamente el titular del New York Times habla de esto mismo y dice: Epstein alegó en correos electrónicos que Trump conocía su conducta. Los demócratas, como decías, publicaron este miércoles un correo electrónico de parte de la investigación contra el pederasta Epstein, en el que textualmente el agresor sexual dice que Donald Trump, abro comillas, ha pasado horas en mi casa, las cierro, con una de sus víctimas de agresión sexual. Así como han publicado los demócratas otros mensajes que sugerían que el delincuente sexual creía que Trump sabía más de sus abusos de lo que él mismo se había reconocido. En otro de los correos electrónicos publicados hoy por los demócratas, Epstein, que recordemos se suicidó en prisión en el año 2019, dice textualmente que Trump, abro comillas nuevamente, sabía de la existencia de las chicas, las cierro, muchas de las cuales se supo, ¿no?, después que eran menores de edad esas chicas. Trump ha negado categóricamente esas relaciones con el depravador sexual, al tiempo que su gobierno se niega a publicar íntegramente todos los documentos que engloban esa investigación. Por otra parte, el ABC News recoge la respuesta de la Casa Blanca, que ha dicho que el comité demócrata está seleccionando arbitrariamente qué correos electrónicos publicar para generar titulares sensacionalistas y asimismo ocultar también de manera intencionada información que vinculan a Epstein con otros miembros del Partido Demócrata. Esto ocurre el mismo día en que la Cámara de Representantes va a votar presumiblemente levantar el cierre del gobierno, por lo que es posible que el caso Epstein, dice ABC News, vuelva a tomar vuelo en el Congreso de Estados Unidos. Seguramente lo hará. Cambiamos de tema, pero seguimos con titulares de prensa de la Unión Americana. El Washington Post, que en exclusiva tiene una información que nos habla de cómo la CIA intentó sabotear el opio de Afganistán durante más de una década en el marco de la guerra contra el Talibán a inicio de siglo. Sí, Juan, un reportaje interesante que empieza de la siguiente manera. Durante los 20 años de guerra en Afganistán, Estados Unidos lanzó desde el cielo multitud de armas, millones de toneladas de munición, incluso la madre de todas las bombas, la bomba no nuclear más potente que existe. Y entre los proyectiles más convencionales, diminutas semillas de amapola, miles de millones. Así empieza el texto del Washington Post. Bien, esta ha sido una información altamente clasificada hasta este momento,
momento, y es que la CIA, el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, habría estado durante unos 10 años intentando manipular de manera encubierta el lucrativo negocio del opio en los campos afganos, cubriendo los campos con semillas modificadas que germinaban plantas que casi no contenían los alcaloides, los químicos, ¿no?, que se refinan después para producir la heroína. Esto lo confirma el Washington Post con 14 fuentes relacionadas con la operación. Esos lanzamientos habrían comenzado, dice el Post, en octubre de 2024 y habrían continuado hasta el año 2015. Para cerrar, dice asimismo el Post de manera textual, hasta donde se sabe, las semillas no fueron modificadas genéticamente mediante edición genética, sino que se cultivaron y seleccionaron a lo largo del tiempo para producir una planta con menor contenido de alcaloides necesarios para producir esa heroína. Muy interesante este tema del Post. En Afganistán, que está cayendo la producción de opio, pero a la vez que aumenta la producción de otro tipo de drogas, sí. Efectivamente. Vamos a hablar de la Franja de Gaza, concretamente de una información que nos entrega la BBC, que asegura que el ejército israelí ha derribado ya más de 1.500 edificios en Gaza después de la entrada en vigor de este alto el fuego el pasado 10 de octubre. Sí, Juan, interesante también lo que reporta la cadena británica. Estas demoliciones estarían del lado que ahora mismo controla el ejército israelí dentro de la Franja de Gaza. La cadena británica alega que el número de edificios derribados podría ser mayor porque hay algunas partes de la franja donde no se pueden tomar fotografías satelitales, que es lo que utiliza la BBC para verificar estos datos. Por ejemplo, según el estudio de la BBC, los edificios derribados por el ejército israelí recientemente, en este último mes de alto el fuego, no habrían sufrido daños previos a esas demoliciones. En Han Yunis, por ejemplo, hay infraestructura derribada que pues integran casas con jardines, pequeños huertos y asimismo pues casas rodeadas de árboles. Desde Israel alegan que las demoliciones no implican una ruptura del alto el fuego, pese a que muchos expertos consultados por la emisora británica dicen lo contrario. Incluso señalan que están violando las leyes de la guerra, que dicen que la potencia ocupante no puede derribar infraestructura civil de la potencia ocupada, en este caso de la Franja de Gaza. Ven la implementación de una segunda fase del acuerdo como muy complicada, dados los mimbres actuales allí entre la línea amarilla que controla Hamas y la línea del otro lado que controla Israel. Todo un tema que además está en discusiones en este momento, en donde aparece a ver esa filtración acerca de un futuro plan de partir la Franja de Gaza en dos, efectivamente. Vamos a terminar en Reino Unido con el diario The Guardian, que nos habla del desespero de las familias de condenados a muerte extranjeros en Arabia Saudita. Un tema también importante durante el gobierno del príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Titula el Guardian lo siguiente: me ejecutarán el martes. Familiares revelan las últimas llamadas desesperadas de extranjeros condenados a muerte en ese país. Empieza el texto del Guardian de la siguiente manera: en la ciudad de Tabuk, en el extremo norte de Arabia Saudita, las luces de neón parpadean en una sala superpoblada de una prisión, marcando el comienzo de un nuevo día para los prisioneros. Cuando entran los guardias, saben que alguien está a punto de ser llevado. Es el destino de cientos de ciudadanos extranjeros condenados a muerte bajo el gobierno de bin Salman por delitos de drogas no violentos. Muchos de ellos personas de bajos recursos que encuentran en el microtráfico de estupefacientes una salida. La mayoría de ellos son egipcios, dice este medio británico. Desde principios de 2024, Arabia Saudita ha ejecutado a 264 personas extranjeras por temas de drogas. Es el tercer país con más ejecuciones del mundo, solo por detrás de China e Irán. Y a muchas de las familias se les informa de las ejecuciones después de que se hayan sucedido. Ni siquiera se les entregan los cuerpos, sino solo el acta de la defunción. Y muchas de ellas no tienen ni siquiera los recursos para costearse un abogado. También dramático el tema que nos trae hoy The Guardian sobre Arabia Saudita. Testimonios similares que nos llegan de otros países como China, en donde hay políticas bastante parecidas. Efectivamente, Irán, así mismo. Así es. Marta Moya, muchísimas gracias. A ti, Juan, como siempre. A ustedes también el agradecimiento. Breve pausa, ya regresamos.